En Cadena Ibérica tiene una cita con la historia con Pío Moa y Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues muy buenas tardes, un domingo más aquí en Cita con la historia en Cadena Ibérica. Como siempre, muy buenas tardes, don Pío. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Pío Moa. ¿Qué tal la Semana Santa? Bien. Moderadamente bien. Moderadamente bien. Hay que ser moderado. Hoy nos acompaña también don Pedro Fernández Barbadillo. Don Pedro. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar del Grapo en la época de la transición. Y además yo creo, don Pío, me va usted a permitir que vamos a contar con, qué mejor que usted para que nos cuente qué fue el Grapo y en esa época de la transición. Pues claro. Usted lo vivió y usted ha reconocido en varias ocasiones que usted militó y formó parte de esa organización, con lo cual yo creo que es un documento de primerísima mano, aunque también he de decir que usted lo ha explicado en numerosísimas ocasiones, ya, claro. su paso por ahí. Pero bueno, pero antes, si le parece, vamos a hablar, tenemos una editorial y también la canción que hoy ha elegido usted para el programa, que es la Erika, ¿no? Es una canción de marcha alemana, Erika, muy famosa en la Segunda Guerra Mundial y también muy curiosa por el texto, ya lo veremos. Bueno. Pues si le parece, vamos a dar paso a la editorial y luego vamos a comentar el tema que hoy nos ocupa. Sí. Bueno, los recientes atentados de Bruselas han llamado mucho la atención sobre una de las consecuencias de esta creciente inmigración islámica. Muchos dicen, sin embargo, la cosa no es realmente grave, ya que solo una proporción ínfima de los musulmanes parece dispuesta a sacrificarse y a sacrificar la vida de otra gente, y los terroristas serán descubiertos y castigados en su momento. Los islamistas terminarán integrándose en la sociedad europea y aceptarán sus valores, y solo hay que tener paciencia, comprensión y fomentar el multiculturalismo. Por tanto, el peligro real no está en el propio terrorismo, sino en que la gente... que el terrorismo genere una protesta entre la población que a su vez dé lugar a islamofobia o corrientes de odio. Lleva tiempo hablándose de perseguir y castigar penalmente el odio o la incitación al odio. Desde luego, el odio no es un sentimiento sano, aunque el psiquiatra antifranquista Castilla del Pino lo ensalzó, diciendo que gracias a él ha progresado la humanidad. Pero intentar reglamentar los sentimientos de la gente, como se promueve en la Unión Europea, con las correspondientes sanciones, es algo que ni siquiera el totalitarismo soviético intentó. Reglamentar los sentimientos. Por lo demás, la incitación al odio, que pretende castigar la oligarquía de la Unión Europea, no va más que en una dirección. Así, su preocupación por la islamofobia no se aplica en absoluto a la cristianofobia, que hoy es una seña de identidad de la Unión Europea, de los poderes políticos y mediáticos. Así entran como parte del panorama normal las calumnias, las burlas, las profanaciones y las violencias, hoy por hoy dispersas, pero con una tradición prácticamente genocida contra el cristianismo en España y en Francia. Y también en los países excomunistas, por supuesto. Y hasta podríamos decir que la promoción del Islam, pues es una promoción, a poco que se quiera examinar por los poderes de la UE, de la Unión Europea, constituye una manifestación más de cristianofobia, que en algunos países como España se confunde con un odio abierto o disimulado a la cultura e historia del país, de España, ¿no? Pero ocurre que el cristianismo es la base misma de la cultura europea. Es un hecho que no puede ni siquiera discutirse. Cristianofobia equivale en ese sentido a eurofobia. Sin embargo, se replica que a Europa, es decir, a la Unión Europea, no la caracteriza la cultura cristiana, sino la doctrina de los derechos humanos de la Revolución Francesa, la cual, no por casualidad, se impuso sobre una terrorífica y sangrienta persecución contra la Iglesia y las tradiciones católicas. Por consiguiente, se trata de construir una nueva realidad cultural no sobre, sino contra la tradición europea que se remonta al Imperio Romano. Sobre el cristianismo. Ahora bien, la noción de derecho de las personas es muy anterior a la Revolución Francesa, con un sólido apoyo en el cristianismo, y en USA recibió formulaciones no anticristianas, sino inspiradas, en gran medida, en la tradición cristiana. Por lo demás, la cultura es un concepto mucho más vasto que una doctrina legal.
Se compone de ideas, creencias, costumbres, arte, conocimientos de todo tipo, también leyes, etc., asentadas en una larga historia. Y eso no se improvisa con medidas legales, como han intentado los totalitarismos, tratando de moldear a las personas desde el poder, y que han fracasado. La sustancia real del llamado multiculturalismo consiste precisamente en la abolición de la cultura europea, así como de las culturas nacionales forjadas a lo largo de siglos. Debemos tener en cuenta, además, la formulación práctica de los derechos humanos por las autoridades de la Unión Europea, tan preocupadas por cierto tipo de incitaciones al odio. Se trata de definir los valores europeos por políticas como el abortismo, es decir, la liquidación de una vida humana en el seno materno elevada a derecho de la mujer, o el homosexualismo, que equipara la sexualidad normal a otra evidentemente defectuosa e inventa un supuesto derecho que niega el más elemental de un niño a tener un padre y una madre de verdad. Pero no solo eso, se injuria constantemente, se procura el silenciamiento o la muerte civil y se amenaza incluso con acciones penales a cuantos se permitan opinar y argumentar contra tales derechos. Derechos entre comillas. Estas tendencias nos alertan de una degeneración de la democracia que ya fue señalada por pensadores como Tocqueville. Un poder inmenso y tutelar que dirige a los hombres y se encarga de suministrarles todos los goces con tal de que no piensen sino en gozar, y que recordaría a la autoridad paterna si como ésta buscase preparar a los niños para la edad adulta, pero que en realidad solo persigue mantenerlos irrevocablemente en la infancia. La ideología de esa democracia degenerada a la que tiende la Unión Europea es la del consumo y la diversión masivas como meta y sentido de la existencia humana. El problema de la inmigración islámica entra en esa dinámica. El Islam es una religión de conquista. Ciertamente los terroristas son muy pocos, pero su apoyo social es mucho más vasto, como indica el fracaso de los intentos de empujar a la mayoría de los musulmanes a condenar o a protestar por los atentados. El ideal de esos derechos humanos, tal como viene practicándose, no parece seducir a la gran mayoría de los musulmanes, que, donde forman grupos lo bastante numerosos, procuran vivir en barrios islámicos al margen de las leyes de la Unión Europea. No es que los burócratas de la Unión Europea simpaticen realmente con el Islam, sino más bien que lo consideran un instrumento útil para atacar el cristianismo y disolver la cultura europea en un multiculturalismo. ¿Son conscientes de estos problemas y derivas las autoridades de la UE? Por supuesto lo son, aunque vagamente. Contra un error común, ellas no son antirreligiosas, sino anticristianas, pues tienen su propia religión, con una serie de dioses presididos por el dios mayor llamado Progreso. Una religión sui generis, compartida en buena medida por los comunistas, como se recordará, también muy progresistas, y que engendra sus propios fanatismos inmunes a cualquier crítica. Hace poco el presidente húngaro Viktor Orbán ha dicho algo importante. Hoy en Europa está prohibido decir la verdad. Por Europa quiere decir la Unión Europea, una confusión demasiado frecuente y que en sí misma implica una falsedad. Pero es cierto lo que dice. Al modo de los países comunistas, la disidencia se intenta ahogar con insultos de fascista, reaccionario, etc. Y es significativo que sea en Hungría y Polonia, los países que se rebelaron contra el comunismo, sea en esos países donde más resistencia encuentran las políticas de Bruselas. Vladimir Bukovsky, un antiguo disidente ruso que pasó bastantes años en el Gulag, ha denunciado repetidamente la inclinación de la UE, Unión Europea, a convertirse en un monstruo con grandes similitudes con la Unión Soviética. Dice, el propósito último de la Unión Soviética era crear y expandir por todo el mundo una nueva entidad histórica, el pueblo soviético. Lo mismo ocurre con la UE. Tratan de crear un nuevo tipo de gente a la que llaman europeos, sea eso lo que fuere. Bueno, pues yo creo que eso está bastante claro, porque claro, se está hablando mucho de los atentados de Bruselas, pero no se tiene en cuenta el trasfondo. Yo creo que el trasfondo es que hay una cristianofobia creciente, ¿no? Eso es, una cristianofobia desde el poder, además. Sí, y se le está teniendo de otras cuestiones y no se está atendiendo esto, ¿no? Además la cristianofobia, si usted me permite, don Pío, no es solo en Oriente, es que está en el mismo Occidente, ¿no? Occidente es donde más hay. Poniendo en plano de igualdad religiones que nada tienen que ver con nuestra cultura, por ejemplo. Por una parte, y por otra, esa campaña constante de provocaciones y de insultos y de calumnias, inventando historias, etcétera. Eso lo ve uno fácilmente en la prensa, lo ve en las redes sociales, en todas partes.
Pues es que además es que se están matando a cristianos diariamente en todo el mundo, en África, en Asia, en Europa. Y no llama la atención. Exactamente, es que ni aparece en los periódicos. El atentado que ha habido en Pakistán, en la ciudad de Lahore, que ha matado a 70 y tantas personas que estaban celebrando la Pascua, pues no apareció ni en el ABC, ni en la portada de La Razón, ni en la del Mundo, y apareció un poquitín en El País, y es verdad que sí apareció en La Vanguardia, pero periódicos leídos supuestamente por católicos, como el ABC y La Razón, y que han estado publicando el suplemento Alfa y Omega, pues no han considerado que mereciese la pena hablar de los cristianos pakistaníes asesinados por su fe. El ABC, si usted me perdonan, venía una foto de los reyes, no hacía ni referencia, y los demás periódicos hacen referencia a unos ultras que habían intentado violentar la manifestación de Bruselas, olvidándose los 72, 74 muertos que ya van en Pakistán, ¿no? Sí. Bueno, ahora se está hablando estos días de que el gran peligro que es que supone para la Unión Europea el crecimiento de la xenofobia por los atentados terroristas. Y dices, miren, no, el gran peligro son los asesinatos y los atentados. Claro. O sea, eso es lo que está pasando. O sea, la estupidez en la que vivimos, esta estupidez progresista, socialdemócrata, que comparten casi todos los partidos, nos lleva a comportar de esta manera. A que, como la famosa portada del País de Juan Luis Cebrián el día siguiente a los atentados del 11S en Nueva York, el mundo en vilo a la espera de las represalias de Estados Unidos. O sea, el mundo estaba en vilo no por los atentados de Al-Qaeda, sino por lo que pudiese hacer Estados Unidos. Lo comentamos en la tertulia del pasado lunes, el territorio lince. Don Pío, hoy vamos a tener una canción muy especial, ¿no? Sí, no, pero eso lo vemos al final. Sí. Pero antes de entrar en materia, conviene señalar a nuestros oyentes que Cita con la Historia ha nacido con la intención de luchar contra la falsificación de nuestro pasado, en particular del pasado más reciente. Y lo hacemos porque somos conscientes de que esa falsificación compromete seriamente nuestro presente y nuestro futuro. Sin embargo, se trata de una lucha extremadamente desigual, ya que se ha impuesto por los grandes medios de masas y partidos políticos unas versiones que ya denunciaron en vano diversas personalidades, como el filósofo Julián Marías, ¿no? Lo hemos repetido aquí varias veces. Es obvio que la opinión pública se forma esencialmente por los grandes medios de masas a los que no tenemos acceso, y por lo tanto nuestra labor podría quedar en un gesto testimonial y recluido en un gueto. Bien, este es un problema grave, pero por suerte puede resolverse, y solo hay un modo de hacerlo: que nuestros oyentes tomen una actitud activa y no se contenten con informarse pasivamente. Lo venimos diciendo con poco éxito hasta ahora, pero piensen ustedes en lo que significaría que unos pocos miles de oyentes tratasen de dar a conocer el programa enlazándolo y comentándolo en las redes sociales. Este simple hecho ya multiplicaría rápidamente la audiencia por 10 y por 100, rompiendo la barrera del silencio y del gueto en que se pretende encerrar la verdad sobre nuestro pasado. Al igual que el libro Los mitos del franquismo, este programa va dedicado a quienes respetan la verdad y comprenden la necesidad de defenderla. Estamos seguros de que cada vez serán más los que responderán a esa necesidad. Y, por supuesto, no somos dogmáticos y entendemos que la verdad absoluta no está al alcance de nadie. Sin embargo, es posible una aproximación razonable a ella, así como un alejamiento. Hoy por hoy lo que predomina es el alejamiento y ello oscurece el horizonte de España, pues sobre la mentira no puede construirse una convivencia fructífera en paz y en libertad. Amigos oyentes, les invitamos a una acción que, tomada en serio, puede llegar a tener un alcance extraordinario. La verdad se corrompe por la mentira y por el silencio. No colaboremos con la masiva corrupción actual de la verdad y salgamos del silencio. Pues ahí queda dicho, y desde Cadena Ibérica todo el apoyo a este programa y a su difusión. Ahora hace falta que nuestros oyentes también colaboren, claro, a través de nuestro canal de YouTube, de iVoox, de su blog en particular, de Pío Moa, en lo que usted escribe en la Gaceta. Si los oyentes colaboran, se puede romper la barrera del gueto. Sí. Si no, estaremos así indefinidamente. Que yo creo que estamos en esa línea. Nos vamos a ir un segundín a publicidad, no se mueva nadie, volvemos de inmediato aquí con don Pío Moa, con don Pedro Fernández del Barbadillo, y hoy el tema que nos ocupa, que es el guiapo durante la transición. Ya estamos de vuelta aquí en Cita con la Historia. Comentábamos que al final del programa hablaremos de esta canción épica, ¿no? De Erika, sí. o Erika, yo no sé si lo digo bien. Erika.
Alemania, vamos alternando una soviética con una alemana, que fueron, yo creo, las más importantes Sí. durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ese era el nombre de uno de los trenes de Hitler, Erika, y el Erika otro, también. América. Bueno, Bueno, ¿qué era el Hemos- Gapo, bien, don Pedro? ¿Cuál vamos fue allá. el papel que jugó? Bueno, y, ya- por supuesto, don Pedro, cuando quiera, pues interviene. Y... ya hicimos un programa sobre la ETA explicando cuestiones de las que la gran mayoría de la gente apenas tiene idea, aunque esta organización ha influido muchísimo en la historia reciente de España, ¿no? Así que vamos a dedicar este programa al Partido Comunista de España reconstituido y al Grapo, que era su brazo armado, haciendo algunas comparaciones históricas con la ETA, que vienen al caso. La historia del PCR Grapo la he expuesto en mis memorias de aquella época, se titulan De un tiempo y de un país, que está en Ediciones Encuentro. Y la principal actividad terrorista del partido reconstruido, el PCR Grapo, se produjo... Reconstituido, ¿no? Reconstruido. Reconstruido. Reconstituido. O reconstruido. Reconstruido. Ya no me acuerdo. Vale, vale. Reconstituido. Yo juraría que reconstituido. Sí, sí, exactamente. Se produjo entre su actividad terrorista entre 1975 y 1979, es decir, durante la transición. Y es muy interesante examinarla en su contexto. En agosto del 75, el partido realizó el primer atentado contra una pareja de la Guardia Civil. Hasta entonces, la ETA solo había atacado a policías aislados. Y el 1 de octubre asesinó simultáneamente a 4 policías, también un hecho sin precedentes. El 18 de julio del año siguiente hizo explotar una serie de bombas en varias ciudades. En diciembre secuestró a Antonio María de Oriol, exministro de Franco, y al teniente general Villascusa. Entonces quedó casi desmantelado, pero continuó con otras acciones menores hasta la matanza de la cafetería California 47, ya en 1979. 7 personas, no me equivoco muy bien. Sí, en California sí. 47. Luego seguirían unos atentados de menor repercusión. En total causaría la muerte de unas 80 personas. Las razones de estos atentados eran principalmente 5. En primer lugar, el PCR consideraba que el régimen español era fascista y que España estaba madura para un régimen socialista al estilo del de la China de Mao o de la Unión Soviética de Stalin. En segundo lugar, la revolución solo podía ser violenta, ya que el capitalismo no aceptaba derrumbarse pacíficamente. En tercer lugar, la transición en marcha solo podía ser un cambio de fachada del Estado fascista. En cuarto lugar, consideraba que el Partido Comunista de Carrillo traicionaba los objetivos socialistas y colaboraba con la burguesía para imponer una falsa democracia. En quinto lugar, aunque el terrorismo pertenecía más bien a la tradición anarquista, el marxismo-leninismo lo aceptaba también en circunstancias especiales. Y una circunstancia apropiada era un momento tan crítico como la transformación del régimen, aceptada por una oposición muy débil social e ideológicamente. Golpear en esos momentos debía echar por tierra la maniobra fascista y crear condiciones para avanzar hacia la revolución. No debe olvidarse, por otra parte, que la izquierda española siempre ha tenido un historial terrorista o proterrorista, es decir, de simpatía por el terrorismo. Y esto es muy importante. El PSOE, por ejemplo, practicó el terrorismo en la Restauración y en la República y lo justificó y apoyó en otras ocasiones. Sin esas simpatías y apoyos no se entiende el éxito de la ETA, como ya hemos explicado. Su primer asesinato de un guardia civil por la espalda y por un estudiante semidrogado en 1968 tuvo verdadero carácter inaugural. Hasta entonces la ETA era un grupo menor e aislado, pero en adelante se convirtió, junto con los comunistas, y habiendo evolucionado ella misma hacia el comunismo, en el enemigo principal del régimen. La oposición, empezando por el PNV, clamó entonces contra el terror del Estado, acusando a este de las acciones de la ETA, cuando había sido exactamente al revés. Eran los atentados etarras los que causaban una represión que hasta entonces era muy escasa. Se desataba la espiral diabólica de la acción, represión, acción, así como la simpatía y colaboración en ella de muy variados elementos, incluso de la derecha. Quizá nunca un grupo terrorista logró tales ganancias con tan poca inversión. Iba a obtener apoyo moral, político, propagandístico, o más que propagandístico, de casi toda la oposición española, del clero separatista vasco y de otros clérigos progresistas en toda España, de la opinión socialdemócrata europea, de las dictaduras argelina y cubana y sobre todo del gobierno francés, que le permitiría construir en Francia un santuario donde refugiarse y desde el cual planificar sus golpes. Bien, hay que preguntarse, claro está, la causa de esta simpatía de la oposición antifranquista. A primera vista suena paradójico porque aquella oposición solía proclamarse pacífica,
y además por la repulsión natural que debía provocar tal género de atentados. Y por su doctrina, que ya expuso con franqueza uno de sus ideólogos, Krutwig, ya lo hemos señalado, que decía cosas como engañar, obligar y matar no son actos únicamente deplorables, sino necesarios. Justificaba la eliminación de los enemigos virtuales o reales. Debía ejercerse la intimidación y el terrorismo contra los funcionarios, jueces, empleados de juzgado y sobre todo policías. Es recomendable, decía él, siempre que se pueda, emplear el degüello de estos seres infrahumanos. No se debe tener para ellos otro sentimiento que el que se posee frente a las plagas que hay que exterminar, y eliminarlos por medio de la tortura cuando ella fuera posible sin correr peligro. En la práctica, se contentarían la mayor parte de las veces con el tiro por la espalda, que entraña menos riesgos, pero tal era la doctrina. Por otra parte, la ETA no disimulaba su carácter político, pues desde el principio se proclamó ante todo antiespañola, mucho más que antifranquista, y aspiraba a implantar en Euskadi, lo que llaman Euskadi, un régimen dictatorial del tipo del cubano o el argelino, y de ninguna manera una democracia. La paradoja de esta simpatía de la oposición, que se decía democrática por la ETA, es solo aparente. Ante todo, hay que insistir en el carácter en general antidemocrático de la oposición antifranquista y su muy escaso sentimiento español, como ya denunciaba Azaña durante la Guerra Civil. La propaganda de la oposición cultivaba una virulencia que casaba bien con el terrorismo, aunque después del maquis no se atrevieran a ponerla en práctica. Así que la ETA hacía en parte lo que muchos antifranquistas deseaban. Estos creían que los pistoleros realizaban un trabajo sucio, pero conveniente, y que cuando el franquismo cayera y la oposición tocase poder, aquellos jóvenes violentos y ardorosos, pero políticamente ingenuos, se irían tranquilamente a su casa, dejando el campo libre a los políticos. Quien conozca el siglo XX español comprobará que actitudes y especulaciones semejantes, incluso por parte de políticos derechistas, habían contribuido en gran manera a facilitar la actuación del pistolerismo anarquista, una plaga de la Restauración similar a la del terrorismo separatista vasco en la España actual. O sea que parece una tradición. Sin embargo, la simpatía por la ETA no se contagió al Grapo. Al revés, cuando el Grapo comienza sus acciones en 1974-75, la mayoría de la oposición antifranquista reaccionó con auténtica furia. Y hay que preguntarse por qué. Pues porque entonces el régimen estaba facilitando ya la reorganización del PSOE y de los nacionalistas, y había tratos y contactos subterráneos con el propio Partido Comunista con vistas a una transición. La oposición no podía condenar de pronto a la ETA después de haberla mimado tanto, pero el Grapo, que se estrenaba con golpes espectaculares en momentos tan críticos, pues les causaba verdadero pánico, pues podía dar pie a que el régimen se volviera atrás de su liberalización y arruinase todas sus esperanzas, algo que la oposición no estaba en condiciones de impedir si ocurriera, ¿no? Además, entre la ETA y los comunistas y el resto del antifranquismo existía una simbiosis ambigua en la que cada cual disimulaba sus aspiraciones y hacía como que no se enteraba de las de sus socios. En cambio, el PCR Grapo se situaba abierta y decididamente contra casi toda aquella oposición. Desde su punto de vista, muy similar al del grupo Baader-Meinhof alemán, debía descartarse toda idea de una democracia burguesa como salida al franquismo. La tal salida significaría mantener un poder capitalista, de hecho dictatorial, bajo algunos engañosos ropajes de libertad, y la política del PCE y de la oposición afín a él traicionaba a la revolución socialista. Las acciones armadas serían el método adecuado para desenmascarar la realidad antidemocrática del capital y de sus colaboradores revisionistas o socialfascistas, ya veremos su significado. Para el Grapo, la ETA era una organización pequeño burguesa, pero de carácter revolucionario debido precisamente a sus atentados. Tienen interés los métodos con los que la oposición antifranquista atacó al Grapo, porque revelan una vez más el estilo totalitario y policíaco que había distinguido al Frente Popular. Mediante una campaña de intoxicación, se presentó al Grapo, que asesinaba policías, como un grupo parapolicial o infiltrado o dirigido por la ultraderecha. Todo ello sin el más mínimo asomo de prueba ni intento de encontrarla. En realidad, el Grapo era solo una manifestación extrema del antifranquismo y debía haber suscitado las mismas simpatías que la ETA. Pero la ETA había empezado sus asesinatos en 1968, cuando el franquismo parecía aún inamovible, mientras que el Grapo comenzaba en el 75, cuando Franco estaba ya cerca de su final y la débil oposición se preparaba para conseguir puestos y prebendas, por lo que fue visto como una amenaza muy directa. Sí.
en este tópico de que los grapos son una maniobra de la extrema derecha o incluso del aparato franquista, también ahí contribuyó el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, según cuentan Martín Villa y otros en sus memorias. Que Gutiérrez Mellado, que fue una persona que medró mucho en servicios de información, igual que Carlos Arias Navarro, pues parece ser, según cuenta Martín Villa, que le llegó un informe que decía que sostenía de ciertas conexiones muy sospechosas, tal, y él se dedicó, primero aceptó ese informe y luego se dedicó a difundirlo entre ministros y a su vez entre periodistas. Y como no había manera, como dice Don Pío, de detectar bien quiénes eran los grapos, pues se dijo que como era algo indetectable, pues que eso solo podía tener la cobertura de los servicios de información. En realidad estaba muy detectado. Los comunistas y tal lo sabían perfectamente porque el grapo, el PCR venía actuando desde hacía muchos años. Pero no les convenía, tenían pánico a eso. Por otra parte, Barrio Nuevo, cuando fue ministro y tuvo ocasión de examinar los archivos, él iba también con esa idea. Reconoce en sus memorias que no había nada de eso, que era un grupo típico de extrema izquierda y nada más. Bueno, las memorias de José Barrio Nuevo, creo que se titulan 1001 días en Interior, son un libro muy recomendable para nuestros oyentes porque precisamente pone en solfa muchos de los mitos de la izquierda que todavía perviven, no solo de la transición, sino ahora. Y él mismo sobre este asunto se queja, se protesta, incluso se queja creo que de Juan Luis Cebrián, el pope del país, el que ha estado expidiendo pasaportes de demócrata durante décadas, diciendo que pese a todo, que ahí están todos los sumarios y todos los juicios que ha habido contra los Grapo y que en ninguno de ellos ha aparecido esas vinculaciones con la siniestra extrema derecha, ni con la CIA, ni con ningún otro monstruo con los que tienen pesadillas nuestros progres. Barrio Nuevo además tenía acceso lógicamente a todos los archivos de Interior, o sea y a todos los comisarios e inspectores de policía y a sus redes de informadores, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a examinar en concreto las dos acciones de mayor efecto del Grapo, que fueron la del 1 de octubre de 1975. Los 4 policías, ¿no? Y los secuestros de 1976. En la primavera-verano del 75, la ETA inició una escalada de asesinatos a la que se sumó otro grupo comunista, el FRAP, y la policía replicó desmantelando prácticamente a las dos organizaciones. Juzgó a los detenidos y ejecutó 5 sentencias de muerte a finales de septiembre. No, perdón, don Pío, también creo que merece la pena señalar que en algunos de estos atentados de ETA estaban implicados gente, por llamarla de alguna manera, del Partido Comunista, como Eva Forest. Sí, había gente relacionada esposa de Alfonso Sastre. Sí, no obstante, el Partido Comunista oficialmente se distanciaba de la ETA, la apoyaba de manera propagandística y política, pero se distanciaba, diciendo que ellos no tenían que ver. Pero hay algunas conexiones curiosas. Sí. Por ejemplo, Eva Forest ofreció pisos franco a los etarras. Sí, cuando lo de Carrero. Bueno, como digo, las dos organizaciones quedaron prácticamente desmanteladas y hubo todo eso. Bueno, pues fuera de España, ante las 5 ejecuciones, pues hubo reacciones furiosas de partidos, sindicatos y gobiernos que se desentendían por completo de las víctimas, pero condenaban el franquismo. Como un tal Olof Palme que salió a pedir con una hucha para los luchadores por la libertad. Y luego 10 años más tarde, alguien, pues no se ha descubierto quién, lo mata de 2 tiros en la nuca. En un atentado, otro atentado terrorista. Sí, alguien hablaría del karma. Sí. Hubo manifestaciones masivas, boicots, atentados contra establecimientos españoles, las embajadas españolas de Lisboa y Viena fueron asaltadas, etc. Sin embargo, dentro de España apenas hubo más reacción que algunas pequeñas manifestaciones y mayor trascendencia. Por tanto, el PCR juzgó que si no se replicaba con nuevos atentados, daría la impresión de que la resistencia real al fascismo había fracasado y que el régimen y sus colaboradores de la oposición saldrían ganadores. Por lo tanto, creyó que había que replicar necesariamente con acciones espectaculares para demostrar que el régimen no lograba imponerse. Primero se hicieron llamamientos a la huelga general, pero nadie lo siguió. Por tanto, se acordó réplicas, intentó paralizar el metro, también en vano. Por tanto, se acordó replicar a las ejecuciones atentando contra policías que custodiaban algunas sucursales bancarias. El partido solo disponía de 4 pistolas, alguna poco fiable, y las usó.
He relatado con detalle aquella acción en De un tiempo y de un país y en un capítulo del libro Los crímenes de la guerra civil. Titula un coletazo de la guerra civil. El cuádruple atentado se cometió el 1 de octubre de 1975 y causó un tremendo impacto, ampliado porque ese mismo día se celebraba una gran manifestación de apoyo a Franco en la Plaza de Oriente, ante un caudillo que vivía sus últimos días. Era el día del caudillo, además, si no me equivoco, Sí, el el 1 de día del octubre, caudillo, ¿no? claro. Tuvo un simbolismo total. El resto de la oposición, consciente, una vez más, de su debilidad, se asustó enormemente, como cuando el asesinato de Carrero, pues no podía hacer nada por impedir cualquier cosa que pudiera ocurrir. No tenía fuerza real, ¿no? Por entonces no existía el Grapo, sino solo una llamada sección técnica del partido, encargada de atracos, robo de explosivos y acciones violentas menores, y fue al año siguiente, y reivindicando la acción, cuando dicha sección pasó a denominarse Grupos de Resistencia Antifascista 1 de octubre. ¿En homenaje a este primer atentado? Eso es. A este primero no, que no era el primero, Bueno, pero vamos, el primero, pero el el más más significativo. espectacular, sí. Si me permite añadir, don Pío, esto de la financiación de estos grupos terroristas por medio de asaltos a bancos, secuestros y este tipo de, ¿cómo lo llaman?, expropiaciones del capital, también era muy común en los luchadores por la libertad en Hispanoamérica. Hay un libro muy recomendable de Jorge Massetti que se titula El Furor y bueno, a lo mejor luego me acuerdo del título, Jorge Massetti, en la editorial Tusquets, que era un argentino cuyo padre había estado trabajando para los servicios secretos terroristas de Fidel Castro. El hijo fue adiestrado en Cuba, formado y enviado como técnico, como asesor a muchos de estos grupos guerrilleros, y la consigna que se les daba era de que la plata se la tenían que conseguir ellos de esta manera, asaltando bancos. Bueno, Stalin precisamente asaltó bancos y cometió varios atentados de este tipo, ¿no? Claro está que según su punto de vista los bancos no hacen más que robar a la gente, según su punto de vista y de otros muchos. Sí, no hay que ser terrorista para pensar eso, ¿eh? También se lo digo yo. Bueno, bien, y en cuanto, o sea, como digo, pasó a llamarse Grapo, entonces, y por su parte el resto de la oposición exaltó a los terroristas fusilados, dedicándoles canciones, libros y tratándolos como a mártires de la democracia. Siempre en el espíritu, por así decir, afectuoso entre los antifranquistas, supuestamente moderados, y los terroristas. Sin embargo, aquella acción no tuvo verdadero efecto político, porque la dinámica del régimen estaba ya trazada. Después del Concilio Vaticano II, el franquismo se había quedado sin fundamento ideológico. Y ninguna de sus familias, fueran la Falange, el carlismo u otros, estaba en condiciones de relevar al catolicismo como definición del régimen, de la que desde el fin lo había privado el Vaticano. No quedaba otra salida que alguna transición democrática de las que se venían ya preparando. He estudiado esta cuestión en el libro La transición de cristal. Voy a resumir aquí muy brevemente. Franco y los principales dirigentes de su entorno, como Carrero Blanco, López Rodó, etc., habían decidido reinstaurar una monarquía, un caso único en el siglo XX. El nuevo rey, que así decidido, pues fue Juan Carlos, que saltaba la línea dinástica. Eran muchos los que creían imposible una transición de aquel tipo, y además con un monarca, y consideraban al rey un personaje destinado a reinar muy poco tiempo, pero el régimen se mostró lo bastante fuerte, pese a haber perdido su base ideológica. Descartada la transición que había diseñado Fraga, probablemente bien orientada, el rey prefirió la de Torcuato Fernández Miranda, con que estaría Adolfo Suárez como el elemento ejecutivo. El punto básico de esta transición consistía en el paso de la ley a la ley, implicando la legitimidad del franquismo y no una supuesta legitimidad del Frente Popular o de la República. Por tanto, el cambio se presentaba como una reforma, aunque inevitablemente sería una reforma en profundidad. Y de nuevo, la oposición mostró su nula capacidad de análisis histórico, tratando de imponer una ruptura. La ruptura suponía condenar el franquismo y enlazar con el Frente Popular, saltando sobre los 40 años más fructíferos de España en varios siglos, porque eso se puede ver con los datos. Es innegable. Con los datos estadísticos. Es innegable, bueno, es innegable por aquellos que no lo quieren ver, claro. A lo largo del 76, la oposición rupturista se agrupó en una Junta Democrática y una Plataforma Democrática, que luego se unieron en una Platajunta,
Y es llamativo que las dos se llamaran democráticas, cuando sus fuerzas reales y directivas eran el PCE y el PSOE, los dos con ideología marxista, la ideología más totalitaria y antidemocrática del siglo XX, como sabemos, indudablemente. Aquella oposición, ya en plena libertad, multiplicó las manifestaciones y llamamientos por la libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Y cada noche una tía. Bueno, eso también se decía, eso me acuerdo. Bueno, evidentemente el PCR Grapo, también buscaba la ruptura. Y el 18 de julio llevó a cabo otra de sus acciones llamativas y además sin precedentes, ¿no? Haciendo estallar bombas en locales oficiales y monumentos franquistas en Bilbao, Vigo, Ferrol, Madrid, Sevilla, Barcelona y otros lugares, algo simultáneo, algo nunca visto y sin causar víctimas. Por primera vez se usaron las siglas Grapo. El objetivo era recordar que seguía en pie el mismo régimen creado a partir de la rebelión del 18 de julio, 40 años antes, y denunciar cualquier tipo de colaboración con él. Pero la oposición, aunque buscaba la condena radical del franquismo y sus orígenes, volvió a asustarse y a pintar al Grapo como manejada por la policía o la llamada extrema derecha. La verdad es que quienes sí estaban muy infiltrados eran los partidos de aquella oposición, empezando por el PCE y el PSOE. Acusaban a otros de lo que les pasaba a ellos, ¿no? No, Pablo Castellano comenta en sus memorias que había tal cantidad de espías y de tal calidad en el comité ejecutivo del PSOE que había documentos que los tenía antes el gobierno, la policía, antes de que se distribuyesen a los que habían quedado los delegados del PSOE en España. Sí, como un jefe de la UGT que llamaban el amo de Asturias en la transición, que llegó a ser senador, me parece también, pues era confidente de la policía. En fin. El proceso de transición que había diseñado Torcuato Fernández Miranda, pues siguió su curso. Las Cortes abrieron por gran mayoría el paso legal a una democracia parecida a las del resto de Europa Occidental. Toda la oposición se volcó contra el proyecto, intentando una huelga general política que fracasó en casi todas partes, con lo cual demostró una vez más su debilidad. Y esto de la debilidad es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces se presentan como si la oposición fuera la que hubiera obligado a la... La reforma debía ser ratificada en un referéndum popular el 15 de diciembre del 76. Entonces, o sea, a final del año. Entonces la oposición en pleno llamó a boicotear el referéndum, aunque lo hizo ya con cierto desánimo, visto el escaso éxito de sus llamamientos anteriores. Pero el Grapo no estaba dispuesto a aceptar lo que llamaba una farsa. Primero intentó sabotear la televisión con bombas en algunas instalaciones, pero tuvieron poco resultado. Entonces secuestró a Antonio de Oriol 4 días antes del referéndum. Oriol encabezaba la familia económica quizá más fuerte del país y había sido ministro de Justicia con Franco. El efecto fue tremendo, pero no consiguió impedir el referéndum. Y en el referéndum una aplastante mayoría de los votos apoyó la reforma. Con ello quedó claro que la inmensa mayoría del pueblo deseaba un cambio, pero desde la herencia recibida del franquismo y no contra ella. Hubo más votos a favor en este referéndum que en la propia en la Constitución. Sí. Hubo, eso muchas efectivamente. veces se olvida con facilidad. Y es significativo, además. Eso, ¿no? También hubo más votos en Vascongadas y Navarra en este referéndum que en el referéndum de la Constitución. Sí. También es cierto... ¿Del 6 de diciembre, del 78, 2 años más tarde. Perdón, del 78. Sí. También es cierto que en el 78 ETA había empezado ya a matar de una forma desaforada, mientras que en el 76... No, el 76 era muy pequeña la operativa, sí, la capacidad que tenía. Había quedado medio desmantelada en el 75. ¿no? Bien, España, porque España era un país próspero, era un país sin los odios del pasado y sin la menor nostalgia por la República o el Frente Popular. Eso han tenido que fabricarlo después, el país y todos estos, ¿no? Sí, se echa de menos algo que nunca se echa de menos, entre otras cosas porque no se conoció, gracias a Dios, porque si uno lo conoce a fondo, no lo echaría de menos. Otra cosa es que después Suárez desnaturalizara el proceso de la transición, prescindiendo de mala manera de Torcuato y haciendo concesiones innecesarias y sin principios al antifranquismo. Bueno, también yo creo que, vamos, no me cae de manera simpática la figura de Adolfo Suárez, pero también quiero decir que Suárez estaba forzado por la corona.
y el entonces monarca y sucesor de Franco a título de rey. Sí, efectivamente, el rey representaba la legitimidad del franquismo y la legitimidad de la democracia. En fin, y era para la gente era la continuación de Franco, en definitiva, ¿no? Aunque cambiando muchas cosas, ¿no? Y por eso Suárez estaba también de acuerdo. Suárez estuvo jugando, manejado, vamos a decirlo así, por Torcuato, estuvo jugando el papel, digamos decir, de ultraderecha contra Arias Navarro y Fraga Iribarne. Eso en la transición son cosas muy interesantes. Yo le voy a poner a ustedes un ejemplo y además a lo mejor no viene al caso. Mi propio padre, que era una persona del movimiento, es decir, le asaltaban las dudas por todas partes, ¿no? Profundamente franquista y al final apoyo a Suárez, ¿no? Apoyo al rey, ¿quién me ha dejado esto? Claro. Y al final, y eso pasó en la gran mayoría de las sí, claro. Es que que era un paso adelante, no se sabía bien cómo ni hacia dónde, y es lógico que hubiera inquietud. Pero al principio la reforma de Torcuato estaba bien orientada. Sí. Fue Suárez quien después la desorientó, vamos a decir así, ¿no? La desmantela, ¿no? Y le manda de embajador, en si gran no me parte, equivoco, no muere Muere en Londres, sí, pero no era embajador, fue un viaje privado. Sí. Vamos a hacer una brevísima pausa. Y en ese momento, cuando vuelve aquí, tenía un sitio reservado en el funeral y Suárez ni siquiera se presentó. ¿No? Y eso que le debía todo a Torcuato. Sí, si no llega a ser nada, ¿no? Era su... Una brevísima pausa, minuto y medio, y volvemos de inmediato. Pues ya estamos de vuelta en Cita la Historia y la verdad es que estamos anonadados. Yo no sé si va a dar solo para un solo programa la cuestión que estamos tratando. Vamos a ver. O sea, el Grapo amenazó con matar a Oriol si el gobierno no liberaba de inmediato a una serie de presos precisamente acusados de terrorismo. Se trataba de demostrar que estos eran los auténticos antifranquistas, ¿no? El gobierno se mantuvo firme y no cedió. Pero el Grapo encontró la posibilidad de mantener en vilo y paralizar todos los movimientos políticos de la transición. La tensión era enorme y en las manifestaciones se producían muertos. Para aumentar la presión, el 23 de enero del 77, del año nuevo, el Grapo secuestró al teniente general Villascusa y tenía previsto hacer lo mismo con Fraga, para demostrar la impotencia del fascismo y de sus colaboradores y que la vía armada era la única que daba resultados. Ese mismo día, por la noche, un grupo ultraderechista asesinó a 5 abogados de comisiones obreras en la calle Atocha. El Grapo replicó de nuevo asesinando a varios policías. El PCE de Carrillo, muy consciente de su debilidad, mostró su disposición a colaborar con el gobierno, y ganándose así la legalización posterior. Y por fin, después de 2 meses de secuestro y de un enorme desgaste político del gobierno y de la oposición, la policía consiguió liberar a Oriol y a Villascusa y medio desmantelar al partido y a su brazo armado. Sin embargo, el partido se rehizo, aunque a un nivel ya menor, como he expuesto en De un tiempo y de un país, y nunca volvió a ser capaz de acciones tan espectaculares, ¿no? Lo importante en todo aquel desbarajuste es que el gobierno se mantuvo firme frente a la amenaza terrorista, cosa que ya no haría frente a la ETA hasta el gobierno de Aznar, muy posterior. Esa firmeza y la hostilidad de todos los medios de masas de derecha y de izquierda hizo imposible que el Grapo arraigase en círculos de población algo amplios, al contrario de lo ocurrido con la ETA. Los políticos y periodistas consiguieron esto mintiendo descaradamente, como hemos dicho, sobre el carácter del PCR Grapo, que en realidad era un partido comunista o marxista-leninista clásico. En la izquierda y los separatismos no solo existía una tradición de apoyo al terrorismo, como ya vimos, sino también de simpatía hacia el comunismo. Esto quedó de relieve cuando el mismo año 1936 Solzhenitsyn explicó en la televisión lo que era realmente la Unión Soviética. Prácticamente toda la oposición, desde cristianos progresistas a comunistas, se volcó en una verdadera oleada de insultos, burlas y ataques personales contra Solzhenitsyn. Solzhenitsyn es en el 76 cuando 76 cuando vino a la televisión española. Sí, pero es que después de estar en España fue a Londres y ahí echó en cara a los británicos que apoyasen a los terroristas en España.
Sí, pues, Que eso tampoco se suele comentar. claro. Se comprende que si la prensa y tal hubiera reconocido el carácter comunista del Grapo, pues quedarían todos en una posición difícil, porque el comunismo estaba muy bien visto, el castrismo, etcétera. Sí, todo sí, eso en la estaba de oposición. moda. Sí. Sí, como el otro día que hablamos de la izquierda española que estaba entusiasmada con el libro verde de Gaddafi. Por ejemplo. Sí. Que se podía comprar en Era cantidad de librerías Hombre, en España. Y cuando Bueno, Khomeini subió al poder y claro, en el derrocó 79, al al Shah, Shah de Persia, sí, el sí, país, vamos, se derretía con él. Sí, Vamos. sí. No, Publicaba a mí- unas cosas muy favorables. No, y ¿no? también era muy. Y además hay que decirlo también que Ceausescu era considerado como Sí. era una modernidad dentro del comunismo porque no se plegaba, o el mariscal Tito en No, Yugoslavia. no, además Ceausescu eso era el comunista bueno porque discutía Moscú. Por eso digo, porque Moscú. le plantaba cara a los soviéticos. No, o y sea, Carrillo, al mismo tiempo que decía que se había democratizado, pues Se iba de vacaciones. era muy amigo de Ceausescu, Ceausescu, que claro. era un tirano. bárbaro, de la Alemania Oriental y de Corea del Norte. Eran sus tres puntos principales de amistad y de amistad, apoyo, ¿no? sí. Sí, yo me acuerdo que había muchos progres que te ponían como ejemplo de modernización del Islam a Gaddafi porque había establecido el servicio militar obligatorio para las mujeres y él tenía una guardia personal de mujeres. Todas, como a ellos les gustaba. Era a ver, Peculiar. la historia de la izquierda española es que necesitaría alguien con verdadera vena satírica, ¿no? Para estarla, O ¿no? un psiquiatra neoyorquino. Bueno, don Pío, yo ahí tengo que decir que no fue solo la izquierda española, también estaban entusiasmados a los izquierdistas franceses, italianos y similares No, es con verdad. Gaddafi y demás. Es verdad. Es verdad. Nos quedan 10 minutos, pues yo sé que estamos muy Pues apasionados hoy, pero vamos nos quedan 10 ahora, minutos, ¿eh? vamos ahora a otra cuestión más de fondo para explicar cómo y por qué nació el PCR, que inicialmente se llamó Organización de Marxistas-Leninistas Españoles. Ante todo, debe recordarse que el auge del comunismo no debe trivializarse, pues carece de precedentes históricos. Ni siquiera la expansión explosiva del Islam a la muerte de Mahoma se le puede comparar. Cuando muere Stalin en 1953, pues han pasado 35 años de la revolución bolchevique, y los sistemas comunistas se habían extendido sobre un tercio de la humanidad, por medio de revoluciones y guerras revolucionarias. En el mismo año 1953 terminaba la Guerra de Corea sin que ni los comunistas ni los useños pudiesen vanagloriarse de haber vencido. En 1955 comenzaba la larguísima Guerra de Vietnam, que terminaría 20 años más tarde con una neta victoria comunista frente a USA. En 1959, Fidel Castro imponía en Cuba un régimen comunista en las mismas barbas del tío Sam e iniciaba un periodo de guerrillas y terrorismo en América Latina. Llamo a América Latina para hablar de cosas negativas e Hispanoamérica para hablar de aspectos positivos. Vale, buena matización, ¿eh? Por otra parte, en Europa Occidental, dos países de la importancia de Francia e Italia contaban con poderosos partidos comunistas que influían de muchos modos en la sociedad y en la política. Y en la misma USA e Inglaterra, el marxismo influía intelectualmente a partir de las universidades cada vez más. Y sigue influyendo, por cierto. Aparte de eso, la descolonización en los años 60 originó una cantidad de regímenes llamados países no alineados que no se identificaban con las democracias occidentales y tampoco con los países comunistas, pero que tendían más a los países comunistas. Y ensayaban pues diversas formas que llamaban de socialismo, socialismo árabe, socialismo africano, socialismo indio, etc., ¿no? En los años 70 y 80 parecía que los comunistas ganaban la partida en varios grandes países africanos. No debe extrañar que muchos políticos e intelectuales de todo el mundo pensaran que el futuro sería comunista. Sobre todo influyó Vietnam, un país pequeño y atrasado que, sin embargo, no solo se había impuesto al coloso useño, sino que le había provocado una gravísima crisis social y política interna y de confianza en sí mismo, ¿no? En USA. Sin tener todo esto en cuenta, no se entenderán fenómenos como las directrices del Concilio Vaticano II sobre el llamado diálogo con los marxistas, que fue tan perjudicial para la Iglesia, o el repudio de Roma al franquismo y la colaboración de amplios sectores del clero español con los comunistas, la ETA y los separatistas. Es decir, había una impresión de que antes los comunistas iban a imponerse al final, porque estaban siempre a la ofensiva, o parecían, ¿no? Claro que bajo este impresionante empuje comunista se abrían grietas, ¿no?
En 1956, el líder soviético Khrushchev había denunciado los crímenes de su predecesor Stalin. Es decir, algunos de sus crímenes, en particular los dirigidos contra los propios comunistas, porque Stalin fusiló probablemente a más comunistas que nadie. La denuncia de Khrushchev ponía al movimiento comunista en una difícil posición, porque si el socialismo se había construido sobre una marea de sangre y despotismo, ¿cómo podía justificarse? Khrushchev solucionó la contradicción con una huida hacia adelante, asegurando que de todas formas la Unión Soviética marcaba el progreso de la humanidad y que en pocos decenios iba a superar la riqueza de USA y de los países capitalistas. Desde luego no ocurrió así, ni mucho menos. Pero, y por otra parte también, Khrushchev afirmó que ante la posibilidad de una guerra atómica que aniquilaría a todos los contendientes, debían olvidarse las guerras revolucionarias y las revoluciones violentas, salvo excepciones como la de Vietnam o las luchas coloniales. En adelante serían los grandes éxitos sociales y económicos soviéticos, bajo la coexistencia pacífica, los que terminarían por inclinar el mundo entero a favor de las soluciones comunistas. Según su análisis, la evolución mundial venía determinada por lo que se llamaba una contradicción principal entre la Unión Soviética y USA. Esto, claro, no gustó en China, tampoco en Albania, que no estaban dispuestas a supeditarse en todo a la política de Moscú, como había ocurrido hasta entonces. Además, condenar a Stalin significaba revisar la doctrina marxista-leninista. Los llamados crímenes de Stalin, según los chinos y los albaneses, solo respondían a una legítima defensa, una legítima lucha feroz en defensa del comunismo contra los intentos de retroceder a una sociedad burguesa. Por supuesto, la mayoría de los partidos, como el Español de Carrillo, aceptaron las posturas de Moscú, en parte por una larga costumbre y en parte porque Moscú los subvencionaba. Eso es importante. Es importante, no, todo va junto. Sí. Las críticas a Khrushchev dieron lugar a un agudo conflicto chino-soviético en el cual los chinos se proclamaron los auténticos marxistas-leninistas y trataban a los soviéticos de revisionistas, de socialfascistas y de socialimperialistas. Del mismo modo que Lenin había tratado a los socialdemócratas alemanes que habían renunciado a la revolución violenta para adaptarse a la democracia capitalista. Nos quedan 5 minutos, don Pío. Bien, a ver si terminamos en 5 minutos. Lo digo porque tenemos la canción... Sí. Las discrepancias estallaron abiertamente en 1961 y a partir de ese momento los chinos y los albaneses trataron de fomentar escisiones en los partidos comunistas de todo el mundo o de crear otros nuevos. Sin extendernos más, diremos que con motivo de la Revolución del Mayo francés en 1968, algunos españoles residentes en Moscú y Estrasburgo llegaron a la conclusión de que lo que permitía que España siguiera con un régimen fascista era la falta de un auténtico partido comunista, dada la traición del revisionista Carrillo y de la propia Unión Soviética. Y eso lo iba a suplantar, ¿no?, el Partido Comunista reconstituido, ¿no? Eso es. Por tanto, fundaron la Organización de Marxistas-Leninistas Españoles, OMLE, que desde Francia se extendió a varios núcleos en Madrid, Andalucía, Galicia, Bilbao y Barcelona. En un momento dado, la OMLE consideró que su labor de reconstrucción del Partido Comunista estaba logrado y se transformó en el Partido Comunista de España reconstituido. Hay que decir que por aquellas fechas proliferaban en España los grupúsculos marxistas-leninistas, llamados también maoístas, algunos de ellos salidos directamente de sindicatos católicos. ¿La UNT era marxista? Sí, claro, marxista-leninista. ¿Era o maoísta? Maoísta, era lo mismo. Era todo. Tenía que ser lo mismo. Alguno también de procedencia falangista. Dice, todos ellos preconizaban la lucha armada, aunque normalmente no pasaban de la retórica o de pequeños sabotajes. La OMLE decidió muy pronto que aquellos partidos eran en realidad pequeños burgueses oportunistas que seguían a la cola de los revisionistas de Carrillo. Aquí todo el mundo es pequeño burgués, ¿eh? Sí. De modo que empezó a atacarlos duramente y de paso a aislarse de ellos, considerando que estaban infiltrados por la policía, lo que en muchos casos era así. Tengo la seguridad, en cambio, de que el PCR no estuvo infiltrado hasta muy tarde, bastante después de que tuvieran el acierto de expulsarme, aunque por entonces me pareció muy mal, ya que básicamente seguía con las mismas ideas que ellos. Hay que decir también... ¿Cuándo le expulsan? No... En el 77. En el 77. En junio ¿Y por qué del le 77. expulsan? Ya lo he explicado y si no hay tiempo largo, aquí, bueno. sería una pequeña pelea de estas por el poder, ¿no? Hay que decir también que el grupo cambió radicalmente de ideología posteriormente, volviéndose prosoviético más tarde, tal vez con la intención de conseguir apoyo de Moscú, ya que ni China ni Albania se lo habían dado nunca. Quien tenga interés al respecto puede consultar de Un Tiempo y de un País, diversos artículos y entrevistas en Internet, etc. Ciertamente, en España ha cambiado muchísima gente de opinión, cosa aceptable, pero es menos aceptable, en cambio, que casi nadie haya explicado las causas de sus cambios y que haya falsificado sus propias biografías, un deporte muy seguido desde la transición. El marxismo tiene un gran atractivo una vez se aceptan sus premisas, ya que parece explicarlo todo, la historia y la política actual y el mismo destino humano.
A mí me llevó bastante tiempo poner en cuestión los principios básicos de la doctrina. Uno puede justificar los errores y crímenes que han acompañado a las revoluciones marxistas considerando que es una experiencia nueva en la historia, por lo que es natural que se cometan errores. Pero cuando queda claro que las bases más profundas de la doctrina son falsas y contradictorias, entonces queda claro también que los errores y los crímenes solo pueden ser su cosecha natural. En suma, cuando llega la transición se plantean dos vías básicas, la llamada reforma a partir del franquismo y su legado, o bien la ruptura para reclamar continuidad con el Frente Popular. El Grapo consideró que los propios rupturistas querían en realidad conchavarse con los franquistas para un cambio de fachada y que una verdadera ruptura solo podía alcanzarse mediante la lucha armada revolucionaria. Así que obró en consecuencia. Afortunadamente fracasó, pero de un modo u otro la transición comenzó a extraviarse y hoy resaltan visiblemente sus consecuencias. Pues yo creo que ha sido un documento muy interesante, a pesar de que usted lo ha escrito lo ha explicado en distintos libros, documentos. Podría ampliarse y mucho, ¿no? Pero vamos, yo creo que es lo... Bueno, el título del libro del que hablaba de Jorge Massetti es El furor y el delirio. Y para ponerle la guinda a lo que ha dicho don Pío, mire, para mí una de las frases más idiotas que se pronuncian en España desde la muerte de Franco es esa de que los terroristas no han conseguido sus fines. Por desgracia, en España los terroristas, sobre todo los de ETA, sí han conseguido sus fines. Una gran parte de ellos. A mí me gustaría decir a don Pío, y esto es una cosecha propia, que a usted le honra una postura para mí muy importante, y es romper la corriente. Lo fácil, o en su caso lo difícil, es romper eso y poner en duda lo de ese momento. Lo fácil es lo que han hecho muchos, que es renegar de ese franquismo del que venían y sumarse a la nueva corriente, entre otras cosas, de simpatizar con esta. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Lo habitual ha ido con la corriente. Su camino ha sido el complicado. Yo estoy seguro que usted ahora mismo tendría homenajes a diario si usted hubiese seguido con esa línea de otra manera expresada. Pero eso se lo digo yo. En el PSOE entraron muchos de la ETA Polimili, ¿no? Pues a eso me refiero. Y ahora en Cataluña a los ideólogos. Esto se lo digo desde mi punto de vista. En Cataluña, decía, a los de Terra Ayuda les llevan a TV3, les hacen entrevistas, les dedican programas, les ponen calles. Por eso digo que lo complicado es la postura de un Pío de poner en duda. Es decir, porque hay otras personas que han podido simpatizar en un momento dado y han, en esa misma sintonía, una evolución. No debemos trivializar las cosas. El marxismo es tiene una enorme fuerza ideológica, y la prueba está en los hechos. Sí. Y a pesar del derrumbe de la Unión Soviética, el atractivo sigue reproduciéndose. Aquí tenemos a Podemos y otras cosas por el estilo. Es un marxismo estrafalario, porque el marxismo español siempre ha sido de 3 al 4. Pero en fin, es muy peligroso. Pero por eso digo que desde mi postura, desde mi pequeña, no sé si vale mucho homenaje hacia su persona. No me gustan los homenajes. Bueno, vamos a hablar de Erika, de la canción que vamos a escuchar ahora. Ist voller Süßigkeit.
nos dice esta canción, don Pío? Bueno, Fondo, ¿qué nos dice? así como vimos, yo tenía un camarada que muchos creen que es un himno nazi, en realidad no lo es. Esta sí es una canción nazi, fue compuesta por un señor Ernst Neil, que era del partido nazi, pero su texto es de lo más curioso. Es una canción de marcha, ¿no? Que recuerda un poco esta otra que se cantaba aquí en España, que era también en la Mili, que era también alemana, entre montes y valles, etcétera, sí. ¿no? Bueno, pues más o menos la Muy letra... bonita, por cierto, ¿eh? Sí, la letra viene a decir: entre el brezo florece una pequeña flor y se llama Erika. Cientos de miles de abejas revolotean en torno a ella porque su corazón está lleno de dulzura. En la patria vive una joven rubia y se llama Erika. Ella es mi amor fiel y mi felicidad, etcétera, etcétera. Este es el texto de la canción que era cantada. Esto aparece en muchas películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que van los soldados cantando esta canción. Bueno. Y bueno, esto es lo que podemos decir. Vamos a dejar ya las canciones de la Guerra Mundial y podríamos traer algunas no demasiado conocidas de los años 40 en España. Hay un disco maravilloso que luego es complicado de encontrar, que se llama Canciones para después de una guerra. Ah, sí. Pero no es fácil porque he intentado, yo tenía el vinilo doble, Sí. que además empezaba el disco con el canción que se canta el 1 de abril cuando las tropas nacionales entran en Madrid, entonces es muy simbólico. Era una película con muy mala intención. Es muy mala intención. Yo hablo de la banda sonora. Ya. La banda sonora, la verdad es que a mí es maravillosa. Pues a mí esa película, la verdad, me pareció que le salió el tiro por la culata al patino que la dirigió, porque además empezaba precisamente con las imágenes de... No, empezaba con las imágenes de la gente hambrienta en Madrid, y luego acababa con la misma Cibeles pasando a la gente en 600. Por eso digo que el sentido es lo contrario, pero la banda sonora es buenísima. Y no es muy complicado de encontrar, porque yo lo intento buscar en Google y no lo encuentro. Bueno, pues si les parece a ustedes, ha sido un placer. Don Pedro Fernández Barbadillo, la próxima semana más y mejor, si Dios quiere. Si Dios quiere. Y don Pío Moa, muchísimas gracias. Pues, y recordar a todos nuestros oyentes las maneras de ponerse en contacto con nosotros. Y la importancia de su trabajo. Su trabajo es fundamental. A mí hay una cosa que me queda clara y de la que tengo constancia, es de la atracción que tiene este programa. Bueno, pues no basta con eso, sino que hay que difundirlo y hay que colaborar con él. Eso es. Muchísimas gracias. La próxima semana, Dios mediante, y a todos ustedes, lo dicho, les esperamos aquí en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa, y hoy hemos tenido cita con